Tras reunirse en la casa de un amigo, Michael Johnston de 25 años y Rochelle Robinson de 19 aparecieron sin vida. Sus cuerpos fueron encontrados en la avenida Canyon Road East, a una gran distancia uno de otro, y todo parecía indicar que habían sido víctimas de algún tipo de ritual sangriento realizado por alguna misteriosa secta. En medio de las investigaciones, se descubrió que Michael y Rochelle eran algo más que amigos, y todo indicaba que llevaban una relación amorosa que ocultaban a todos sus allegados. Aún así, cuando la policía pretendió cerrar el caso, Janet, la esposa de Michael, no quiso permitir que la muerte de su esposo quedara en la impunidad, por lo que contrató los servicios de un detective privado quien a su vez decidió buscar la ayuda de una poderosa espiritista, quien ya había ayudado a resolver más de 30 casos gracias a la fuerte conexión que posee con el mundo del más allá. Y ahora, los mensajes que logró percibir por parte de los espíritus de Michael y Rochelle dieron un vuelco total al caso que dejó impactados a todos. Para conocer los detalles de lo sucedido hasta ahora, te invitamos a ver la primera parte de esta historia siguiendo el link publicado en la descripción. Pero si ya lo viste, prepárate entonces, porque en Viral Top exploraremos a fondo el misterioso caso de los asesinos ocultistas y los mensajes del más allá. Con el poco interés que la policía había estado mostrando en continuar con la investigación, Janet, la esposa de Michael, decidió contactarse con Gene Wright, un investigador privado que contaba con un enorme número de casos concluidos de manera exitosa, lo que le daba mucha credibilidad. Janet y Gene se entrevistaron, y Janet le brindó a Gene toda la información que éste requirió. Además de esto, Gene tenía fuertes conexiones con varios investigadores policiales y gracias a esto logró leer los archivos oficiales que los policías involucrados en el caso fueron recopilando a lo largo de su investigación. Con todo esto, Gene llegó a la misma conclusión que la policía. El crimen se trataba de una venganza pasional, así que enfocó todos sus esfuerzos en este sentido. Gene investigó secretamente a Kevin McMichael, exnovio de Rochelle, a quien la policía ya había investigado y había descartado. Por varios días, Gene siguió a Kevin, se entrevistó ágilmente con sus allegados sin levantar sospechas y logró crear una lista de los viajes y movimientos que Kevin había realizado durante el último año, confirmando así que Kevin no habría tenido forma de haberse involucrado en el asesinato. Tras confirmar esto, la carta que le quedaba era Janet, así que sin dudarlo comenzó de igual forma a indagar en la vida de la mujer, descubriendo algo que llamó bastante su atención. Resulta que algunas semanas después de que Janet lo contrató, había comenzado con el proceso de cobro de un seguro de vida por $250,000 que había adquirido su marido algunos meses antes de ser asesinado, y este pequeño detalle era algo que la policía no sabía y que ella no había comentado en ningún momento. Aún así, las profundas investigaciones de Gene lo llevaron a concluir que Janet no tenía nada que ver en el crimen y que definitivamente ella no era la culpable. Con todos los caminos cerrados, Gene decidió comenzar a indagar un poco en el pasado de Michael y Rochelle, y en sus investigaciones descubrió algo que, aunque la policía ya sabía con anterioridad, no había influido durante las investigaciones. Aún así, Gene supo que quizá allí se encontraba la respuesta sobre lo sucedido. Resulta que tanto Michael como Rochelle no solo eran amantes del mundo del ocultismo y los rituales oscuros, sino que en su pasado habían pertenecido a sectas ocultistas individualmente.
Esto lo llevó a concluir que, en definitiva, el mundo del ocultismo estaba involucrado en los asesinatos, así que decidió contactarse con Nancy Meyer, una de sus mejores amigas, quien se dedicaba al mundo del espiritismo y quien ya lo había ayudado a él y a la policía a resolver casos en el pasado. Sin embargo, lo que no esperaba es que lo que Nancy descubriría pondría su vida en un peligro inminente. Nancy Meyer había comenzado su introducción al mundo del espiritismo desde muy temprana edad. Según contaba, desde pequeña escuchaba voces en su cabeza y tenía visiones macabras que con el tiempo fue aprendiendo a interpretar y a entender que por algún motivo los espíritus del más allá se comunicaban con ella para dar a conocer sus historias. Nancy solo tenía una petición a la hora de aceptar involucrarse en un caso, y era que quien la buscaba no le contara absolutamente nada sobre el caso que quería resolver, sino que simplemente la llevara a los lugares relacionados con el caso y la dejaran realizar su trabajo. Así pues, Jean pidió su ayuda y cuando la recogió, le dijo que lo acompañara a una cafetería para tomar algo antes de comenzar a trabajar. Jean condujo sobre la avenida Kenyon Road East, en donde los cuerpos de Michael y Rochelle fueron encontrados, y justo en el lugar donde el cuerpo de Michael se encontraba, Nancy le dijo que se detuviera. Nancy se bajó del auto, inspeccionó la zona, se arrodilló varias veces e incluso se recostó justo en el lugar en donde el cuerpo de Michael fue abandonado. Sin tener conocimientos previos, ella le dijo a Jean que justo ahí habían dejado a un hombre tras asesinarlo salvajemente y en medio de un inhumano dolor. Nancy dijo que veía a 3 hombres vestidos con unas aterradoras túnicas negras que los tapaban por completo. 2 de ellos estaban torturando a la víctima, mientras otro estaba obligando a una mujer a mirar el hecho manteniendo una daga negra en su cuello. Según dijo, la daga poseía un mango muy elaborado que tenía una especie de alas demoníacas. Aseguró que mientras la víctima y la mujer rogaban y gritaban por su vida, los 3 hombres solo repetían constantemente una frase en un idioma que no lograba determinar. Algunos minutos después, el hombre que estaba sosteniendo a la mujer intercambió posición con sus 2 cómplices y con aquella daga le realizó un profundo corte en la garganta a la víctima, que terminó inmediatamente con su vida. Luego de esto, Nancy se desmayó por unos instantes y tras ser auxiliada por Jean volvió en sí, solo para decirle que se subieran de inmediato al auto, pues su visión le había mostrado otra locación muy cerca de allí. Tras recorrer por la misma Kenyon Road East, y mientras Nancy aseguraba que escuchaba en su cabeza una mujer repitiendo el nombre Paul, la mujer le ordenó a Jean que se detuviera, y extrañamente lo hizo justo en el lugar en donde el cuerpo de Rochelle apareció. Allí ocurrió lo mismo. Nancy se bajó del auto, inspeccionó la zona y contó que en su mente veía a aquellos mismos 3 hombres torturando ahora a la mujer y que después de varios minutos cortaron su cuello con aquella misma daga, la dejaron desangrarse allí y se perdieron en la carretera. Tras estas oscuras visiones, Nancy le dijo a Jean que no se sentía capaz de continuar, que descansaría unos días y que cuando se sintiera capaz lo buscaría de nuevo. 2 semanas después, Nancy llamó a Jean y le dijo que se reunieran. En la reunión, Nancy le contó que las visiones continuaron llegando a ella. Durante aquellos días logró entender que entre los hombres que asesinaron a la pareja había uno que se llamaba Paul y que era alguien que ambos conocían y de quien habían aprendido muchas cosas.
Le dijo que las víctimas durante sus últimas semanas de vida habían estado invocando demonios a través de un dispositivo que no lograban determinar, pero que describió como una especie de tabla Ouija con cartas que mostraban demonios y que incluso, algunas horas antes de ser asesinados, habían realizado una sesión de invocación. Aseguró también que las víctimas sabían que Paul les quería causar daño y por lo mismo querían alejarse de él, y en varios sueños logró ver un estacionamiento en donde las víctimas y Paul solían encontrarse. Tras esto, Nancy le dijo que no podía decirle nada más, pues esos eran los mensajes que había logrado percibir. Pero con esto, Jean tuvo suficiente para guiar su investigación, y así fue como descubrió la posible causa de los asesinatos. En medio de sus investigaciones, Jean entendió que el dispositivo de invocación al que Nancy se refería era quizá la tabla del juego Magia la Reunión, que Michael y Rochelle habían jugado unas horas antes de morir. Jean comenzó a indagar acerca de este juego y descubrió que en el pasado varias situaciones extrañas habían ocurrido en torno a él. Personas que eran supuestamente poseídas por una entidad demoníaca después de jugarlo, otras que se veían expuestas a una especie de maldición que los llevaba a la ruina completa, otras personas que perdían la razón después de practicar este juego y otras que simplemente desaparecieron sin dejar rastro alguno. Esto llevó a Jean a descubrir que muchas personas consideraban que aquel era un juego demoníaco y que era mucho más poderoso de lo que la gente solía creer. Sin embargo, cuando comentó esto con las autoridades, estas no le prestaron atención y asumieron que todo aquello eran simples habladurías. Tras esto, Jean decidió seguir investigando las pistas que Nancy le dio, y así fue como concluyó que el estacionamiento al que ella se refería era el estacionamiento de la Spanway Jr., lugar donde Michael y Rochelle estudiaban y en donde el coche de Rochelle había sido abandonado la noche de los asesinatos. Así, Jean descubrió que el único profesor que impartía clases en común a Michael y Rochelle se llamaba Paul, pero este había sido despedido algunos meses después de los asesinatos, pues se descubrió que había presentado documentos falsos cuando ingresó a trabajar a la institución, y sobre su paradero no había rastro alguno. Jean entendió que aquel profesor era el hombre que estaba detrás de lo sucedido, pero entonces una serie de cartas amenazantes en contra de él y su familia, acompañada por fotografías macabras, comenzaron a aparecer en su casa. Jean se reunió con Janet y le contó todo lo que había sucedido en sus investigaciones, pero tras escuchar sobre las amenazas, Janet le dijo que no siguiera con el trabajo, pues no quería tener esto en su conciencia. A pesar de la insistencia de Jean para continuar con el caso, Janet quiso dejar todo así, asegurando que sea como sea, su marido no volvería a la vida y que era hora de dejar todo lo sucedido atrás. Y aunque Jean compartió con la policía todos los resultados de sus investigaciones, el caso fue cerrado y nunca logró resolverse. Sin duda, los asesinatos de Michael y Rochelle son algunos de los más misteriosos que han ocurrido en la historia y ocultan muchas cosas siniestras detrás. Ahora, aunque han pasado casi 30 años, muchas preguntas continúan rondando por la mente de quienes lo conocen. ¿Será verdad que un simple juego de cartas sea tan poderosamente peligroso? ¿Habrá sido Paul el líder de alguna secta a la cual Michael y Rochelle pertenecieron? Quizá las víctimas quisieron alejarse de aquella secta y por eso se vieron asesinados a manos de los demás miembros. ¿Será indudablemente cierto todo lo que Nancy aseguró percibir? ¿O será que Janet o Kevin en realidad sí tuvieron que ver con lo sucedido?
De este caso solo quedan preguntas sin respuesta y tristemente las voces de los únicos que en realidad supieron lo que pasó jamás volverán a ser escuchadas. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto!